Tanto para los deportistas profesionales como para el deportista amateur, es importante conseguir sus objetivos. La capacidad de alcanzar pequeñas metas aporta un extra de motivación en el deportista y le anima a seguir aumentando su nivel de exigencia. En este contexto entra la figura del psicólogo del deporte, que es el encargado de manejar y controlar las variables psicológicas que intervienen en la práctica deportiva. Esta rama de la psicología estudia el cómo, por qué y en qué condiciones los deportistas, entrenadores y espectadores se comportan de la forma en que lo hacen y cómo aumentar y mantener el rendimiento, bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal del deportista. Hoy nos acompaña Vicenç Raluy, psicólogo del deporte, quien nos hablará sobre el papel del psicólogo dentro del ámbito deportivo. Hola Vicenç, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Para ponernos en contexto, ¿nos podrías explicar qué es y para qué sirve la psicología deportiva? Vale, es una pregunta amplia. La psicología del deporte estrictamente es la ciencia que estudia el comportamiento y en este caso en el ámbito deportivo. Entonces, ¿para qué sirve? Pues claro, es muy amplio el tema del comportamiento deportivo, implica tanto a deportistas como a entrenadores, como a directivos, a las familias, con lo que estamos pendientes de cómo coordinar todo este comportamiento para que consigamos los objetivos que buscamos, ¿no? Tanto de formativos, educativos o de rendimiento, por ejemplo. ¿Cuál es el rol del psicólogo del deporte, tanto para el deportista individual como para deportes colectivos? Claro, el rol del psicólogo nos pasa un poco lo mismo que hablábamos hasta ahora, ¿no? Hay diferentes roles en función también de cuáles van a ser tus salidas profesionales o tu cliente. Me explico. Puede ser que tengas no solo un deportista individual, sino que estés trabajando para un entrenador o que estés trabajando para un club. Entonces, depende de dónde estés posicionado en tu rol laboral, tendrás un trabajo que realizar distinto u otro. Y respecto a si es de equipo o individual, nos pasa lo mismo. No es lo mismo si trabajas para el equipo, trabajando directamente con los deportistas, que si trabajas con el entrenador y a través de él llegas a los deportistas. Entonces, tu rol también cambia, ¿no? Pero fundamentalmente hacemos 4 cosas, 3 y una cuarta, que sería formar, como podríamos hacer ahora en un modo explicativo de qué estamos, o sobre algo de la psicología deportiva. Sí. Después, como un asesor, directamente con el entrenador, o un entrenamiento y más específico donde trabajas algún tema más concreto con el deportista, por ejemplo. Y luego digo cuarto porque sería cuando investigamos, porque luego todo es una ciencia aplicada, pero también de vez en cuando hacemos investigación para ver que aquello realmente funciona bien. Claro. ¿Existe alguna diferencia entre el momento de entrenar y en el momento de la competición en la psicología? Sí, claramente. O sea, sí que es verdad que las variables psicológicas no son distintas, pero las que tienen más importancia son distintas. En el entrenamiento, sobre todo, la motivación es fundamental. Digamos que necesita el deportista o el entrenador sacar más energía del día a día para el trabajo, y en cambio la competición normalmente temas de ansiedad, temas de control del estrés, autogestión emocional, seguramente son mucho más importantes para rendir el día de la competición. ¿Cuándo es necesario recurrir al psicólogo deportivo? Siempre. Realmente podrían contactar con el psicólogo para hacer prevención o también intervención cuando hay una dificultad, ¿no? Pero sí que es verdad que se piensa muchas veces todavía en España en el uso del psicólogo para el momento que hay un problema. Sí. Pero en realidad
estamos trabajando de manera estable en algunos centros, equipos y clubs, de manera que hacemos mucha prevención también. Es decir, usarnos nos podrían utilizar igual que el preparador físico. Hombre, la prevención es mejor que la cura. Seguro. Por eso digo que es muy parecido en el fondo al preparador físico. No vas a buscarle cuando el deportista está mal. Lo tienes durante toda la temporada para preparar precisamente la forma física. Claro, además que supongo que es mucho más difícil tratar a alguien cuando está mal que no, una vez está bien y mantener que siga estando bien. Sin duda. Y como me preguntabas antes entre la diferencia entre individuales y colectivos, claro, en el individual puede ser que estés trabajando un aspecto muy concreto, muy específico, pero en el grupal seguro que la dinámica vital de los entrenamientos es mucho más importante estar que ir a resolver conflictos. Claro. Psicología del deporte y coaching deportivo son dos conceptos que quizás a veces parece que sean lo mismo. ¿Nos podrías explicar las diferencias? Sí. El coaching deportivo no deja de ser psicología, porque al final estamos hablando de conceptos psicológicos, variables psicológicas, pero sobre todo se centra en un aspecto comunicativo de cómo llegar al cliente. Puede ser el entrenador, puede ser el árbitro, puede ser el deportista. Entonces, a través del coaching lo que conseguimos es involucrarle en su transformación o en su evolución personal para crecer. Pero eso es una pequeña parte de lo que puede hacer la psicología. Aparte que lo puedes hacer con otras metodologías, ¿no? Desde la psicología. Y en la psicología entrarían pues, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano en el ámbito deportivo. ¿Cuáles son los pilares básicos del deportista en el ámbito competitivo? ¿Los pilares básicos psicológicos del deportista? Un poco entiendo que es qué variables hacen que consigamos este rendimiento o este estado óptimo para poder aprender. Que siempre digo que es un poco distinto entre el deporte de rendimiento y el deporte de base. En el deporte de base nos importa más que aprendan y que disfruten que no que rindan. Entonces, pero las variables vienen a ser las mismas. Tendríamos el control emocional o la gestión del estrés, después tendríamos la activación cognitiva, es decir, cuán despiertos están para hacer esa actividad, después tendríamos la motivación, la confianza, la concentración o atención, depende de cada deporte, estaremos más en la atención o en la concentración, y en los deportes de equipo estaría la cohesión. Aunque en los individuales el tema de la cohesión existe, pero no con sus compañeros, porque no tiene, sino con el entrenador o con el staff, que también es importante. ¿Y en qué se diferenciaría o en qué aplicaríamos la atención o la concentración? Claro, pongo ejemplos de deportes. En la natación, por ejemplo, que tiene que estar muchas horas focalizándose de manera constante en los mismos estímulos. De manera que eso es concentraciones. ¿Cuánto tiempo son capaces de aguantar pensando en lo mismo o estando pendientes de lo mismo? En cambio, cuando hablamos de deportes como el fútbol, claro, que hay no un tienes juego. el mismo estímulo. O por ir al mismo ejemplo del fútbol, el portero suele tener que estar más concentrado que atento y el jugador de campo está más atento que concentrado. Claro. Es un tema de cuántas variables tengo que estar atento y durante cuánto rato. ¿Qué es la gestión emocional? ¿Está relacionada con la fundamentación de los pilares que hemos comentado ahora? Bueno, comentaba, ¿no?, que uno de los pilares es el control de las emociones o el nivel de activación. Entonces, sí, va ligado a uno de los 5 pilares que hay en la psicología deportiva o del rendimiento. ¿Y qué es? Pues lo de la gestión emocional al final no deja de ser más que buscar el autocontrol o buscar la manera en que las emociones, en lugar de restarte, te sumen, ¿no? Intentar, básicamente, para hacer eso tendrás que conocerte, conocer con quién vas a interactuar, incluso empatizar en qué emociones puede tener, para luego buscar la adaptación y ajustar lo que necesitas para el momento o de entrenar o de competir. ¿Qué técnicas básicas usáis dentro de la psicología del deporte para gestionar las emociones y para mejorar el rendimiento deportivo? Bueno, técnicas, si hablamos de la gestión emocional, sobre todo es el autoconocimiento. Hay que hacer un trabajo a fondo de autoconocerse en qué momentos puedes
perder el control o aparecer emociones que no puedan, que vayan en contra del rendimiento. Luego empatizar, lógicamente, y saber cambiar ese estado de ánimo para el que te conviene, ¿no? Pero en cuanto a otras técnicas de psicología puramente deportiva, tenemos la visualización o la imagery, que es más allá de imaginar, que ver imágenes, sino sentir la sensación deportiva, aunque no sea en el momento de la competición, pero para prepararte. El establecimiento de objetivos, tienes técnicas de reestructuración cognitiva, es decir, cambio de pensamiento, saber adaptar los pensamientos adecuados. Habría una infinidad de técnicas. Claro, supongo que la lista debe ser muy, muy larga. ¿Utilizáis también meditación, quizás? También. Al final, las técnicas, evidentemente tienes que tener una buena caja de herramientas, claro, pero no es lo más importante, sino lo importante es saber qué necesita el deportista para cada momento. Porque muchas veces no aplica las técnicas, sino que lo que intentarás es saber qué necesita y a lo mejor ya tiene una técnica que le va bien. Lo único que tiene que saber usarla cuando toca. ¿Hay alguna diferencia entre las técnicas que usáis para los deportes colectivos y para los individuales, en tanto más individual? Básicamente diría que no. Las técnicas son las mismas. Lo que pasa es que potencias más unas que otras, porque hay necesidades distintas. Entonces, en el deporte individual es más probable utilizar aspectos de establecimiento de objetivos, visualización, temas que tienen que ver con la concentración, con la motivación. Y en cambio, en los equipos, el tema de las dinámicas de equipo gana presencia, ¿no? Porque la gestión grupal también aumenta. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo del deporte en los ámbitos más problemáticos? Uh-huh. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, una lesión deportiva? Sí, claro, muchas veces se relaciona la psicología del deporte con rendimiento. En realidad tenemos la parte de rendimiento, luego tenemos el aspecto de iniciación deportiva, pero ligado, tenemos todo lo que tiene que ver con consecuencias de no hacer bien el deporte o simplemente de la casuística que provoca el propio deporte, como es la lesión. Pero podríamos hablar también de trastornos alimentarios por exceso de estrés en deportes como la rítmica, pues, o la natación sincronizada. Sí. Suele aparecer y, por tanto, hacer prevención es mucho más importante que incluso tener que abordarlo cuando ya está la situación complicada. Pero yendo a cómo manejamos estos temas, pues sobre todo intentando orientar a los técnicos que hay alrededor del deportista sobre las fases que va a sufrir después de la lesión. Por ejemplo, entender, porque al final no deja de ser una especie de duelo. Entonces hay que acompañar a los técnicos para que no dejen al deportista solo ante la lesión, e incluso a cómo integrarlo en la dinámica del grupo cuando no está trabajando en el equipo, ¿no? Sobre todo que no se sientan solos y vayan incluso haciendo la introducción en el equipo hacia el rendimiento cuando van volviendo a la competición. Claro, los deportistas de élite, por ejemplo, están sometidos a mucha presión, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos que podáis trabajar más, quizás? Claro, eso depende un poco también de cada deportista, ¿eh? Claro. Pero te puedes encontrar desde falta de confianza, que sería un nivel bajo de problema, ¿no? O fácilmente solucionable en principio. Luego, en deportes o en deportistas que están en la adolescencia, que van a pasar al alto rendimiento, la ansiedad. Es muy habitual la presión que reciben o que incluso se imponen, ¿no? Sí, se exigen. Tengo que hacer el salto, viene el contrato laboral. Es muy competitivo entonces, el deporte. No puedo fallar. Ahí tenemos una tarea importante en el deporte juvenil, cadete o junior, depende del deporte. Y luego ya en deportistas de élite, pues sobre todo el no perder la visión de dónde están para tener un control vital de cómo se organizan también. Es muy importante porque algunos pierden el orden. Centrándonos ahora un poco en las dinámicas de trabajo, ¿qué son y en qué se basan? Claro, la dinámica nuestra diaria de trabajo como psicólogos, sobre todo, depende, como decía antes, de
nuestro rol en ese equipo o jugador o entrenador, depende de quién nos contrata y para qué. ¿Qué quiero decir? Si estoy como entrenador psicológico de un deportista, mis dinámicas serán seguramente pues, de ir con él al entrenamiento, trabajar algún aspecto psicológico o preparar previamente al entrenamiento algún aspecto que estamos trabajando, depende del que estemos pues, aplicando la técnica o revisando cómo la ha aplicado en el anterior entrenamiento. Si simplemente soy un asesor del entrenador, pues lo que estaremos viendo es qué necesita el entrenador en esa sesión de entrenamiento para prepararla con él. O si es, pongo un ejemplo muy evidente, entrenador de fútbol que después de partido tiene que entrar en rueda de prensa. Cómo gestionar sus emociones antes de salir al plató, ¿no? Pues preparar bien qué mensajes quieres dar, cómo los vas a decir, cómo vas a comunicarlo, qué quieres transmitir, porque al final todo eso va a llegar al vestuario. Entonces, son ejemplos, ¿no? Sí, Depende sí, mucho muy diverso. Claro, es muy diverso. Sí. ¿Usáis las mismas dinámicas de trabajo también si en equipos o en grupo? Diría que no. Como decía, las técnicas, las Sí. habilidades y lo que necesitan básicamente va a ser lo mismo, pero normalmente cuando trabajas dentro de un staff técnico y por tanto vives con el grupo, las dinámicas son un pelín distintas de cuando vas solo con el deportista. ¿Por qué? Porque aquí trabajas más, por un lado, con el entrenador y luego fuera de pista con los deportistas o fuera del campo. Y en cambio, con el deportista individual estás como muy pegado a él durante toda la sesión de entrenamiento. Pero dependerá también del entrenador, del deportista, del deporte, Claro, de la muchos demanda factores. real. ¿Cómo potenciáis la motivación? Bueno, una de las técnicas típicas de la motivación es el establecimiento de objetivos. Es una técnica que funciona muy bien y que nos ayuda a proyectar al deportista. Y luego ajustando expectativas. Hay que trabajar muy bien el tema de ajustar expectativas, porque muchas veces cuando tú le preguntas al deportista, ¿cuál es tu objetivo? Ser profesional. Bueno, es como muy general, hay que ir más a lo particular, a ayudarle a centrarse en lo que depende de él, en lo que sí puede conseguir, en el proceso. Aquí utilizaríamos quizás la técnica de visualización. Perfectamente, también. Puedes ayudar incluso como un inicio antes de hacer la establección de objetivos. Puedes hacer una visualización para que realmente intente verse cómo ha de ser en un futuro y a partir de ahí hacer la técnica de establección de objetivos para ir desmenuzando todo el caminito, ¿no? Sería más complicado que eso, ¿eh? Luego hay que entrar en también los obstáculos que pueden aparecer, cómo los solucionaríamos. Es decir, no es solo el camino bueno, sino todas las alternativas y planes B, C y D que pueden aparecer, ¿no? Claro, y conforme van saliendo pues, los problemas, irlos solucionando, ¿no? Claro, Ir pero buscando. si podemos tener una cierta previsión de qué problemas van a salir, nos va a impactar menos cuando aparezcan. Tendremos ya un plan para ello. Todos no los puedes tener, pero sí que puedes tener una mayoría de los habituales. Completamente, sí. Bueno, sí, la prevención, que hablábamos al principio. Sí, al final la no deja de ser siempre... un poco la prevención. Sí, sí. Otra de las cuestiones más importantes, sobre todo quizás en los trabajos en equipo, es la comunicación. ¿Cómo trabajáis la comunicación asertiva? Bueno, al final, cuando trabajamos la comunicación, lo más importante es que consigamos que sea asertiva Sí. y que sea con el máximo de transparencia posible, ¿vale? Igualmente, cuando hablamos de trabajar la comunicación asertiva, lo fundamental es que el entrenador, si hablamos del entrenador, tenga muy claro qué quiere transmitir y qué no debe transmitir también. Al final, lo de asertiva, al final no deja de ser más que respetarte y respetar, ¿no? Sí. Mientras te muevas en ese ambiente, Estos parámetros, estamos hablando de que la comunicación será asertiva, ¿no? Pero más allá de que sea asertiva o no, lo importante es que la comunicación esté preparada, esté pensada, que no sea tirando de la emoción del momento, pues entonces no sabes a dónde te va a llevar. Claro. Sí, las palabras son muy importantes. Si no lo planificamos claro, las bien... palabras, pero también
el cuándo voy a comunicar, a quién se lo voy a comunicar, desde dónde se lo voy a comunicar. Si lo quieres como un ejemplo, ¿no? En un tiempo muerto tienes un minuto para explicar todo lo que tienes que contar. No es importante dar mucha información, solo la necesaria y de manera que quede clara. Sí. Porque si dices muchas cosas que no te están escuchando, primero hay que llamar la atención. Es decir, ese minuto tiene que estar muy bien pensado. No es, bueno, un tiempo y te cuento la vida, los jugadores ya los has perdido, ya no te están escuchando. Claro, claro. Ya para ir finalizando, me gustaría tratar un tema un poco tabú en el ámbito del deporte de equipo. Bueno, está claro que como siempre en la vida pueden surgir pues, malentendidos o de relaciones que sean difíciles entre los miembros de un mismo equipo. ¿Cómo se fomenta un buen ambiente? Y bueno, ¿qué se podría hacer en caso de que surgieran posibles conflictos? Claro, cuando hablamos de, al final es la cohesión de grupo, es muy importante que los objetivos grupales o el objetivo grupal incluya los objetivos individuales de cada uno de ellos. Eso es fundamental. El deportista tiene que sentir que su objetivo va encaminado, o sea, que el objetivo grupal le incluye en el que él quiere conseguir. Eso a veces puede tener que ver incluso con los contratos que tienen, ¿eh? Porque si el contrato que tienen no va ligado al objetivo grupal, tenemos un conflicto seguro. Eso por un lado. Luego tendríamos los roles, que estén bien claros, bien definidos y aceptados por el deportista. A veces el entrenador dice tú tal, tú tal, tú tal, pero no tiene la conversación adecuada como para que el deportista esté de acuerdo con que ese es su rol y qué funciones supone ese rol, ¿no? O sea, los objetivos, los roles, que haya unas normas claras y bien definidas, que todo el mundo sepa a qué se atiene. Y después, importantísimo, la comunicación que hablábamos antes. La comunicación y la resolución de conflictos. Hay que tenerla preparada o el que dirige el grupo tiene que tener herramientas de habilidades sociales y de resolución de conflictos. Muchísimas gracias, Vicenç, por haber estado hoy con nosotros. Muy interesante todo lo que nos has enseñado hoy. Bueno, gracias. Esperamos vernos pronto. Muy bien, gracias.